Noches, feliz año, no los había visto. Muy feliz de estar nuevamente aquí el sábado. Y gracias por venir. Se viene una semana interesante, de mucho frío. Así que es muy lindo poder estar juntos adorando al Señor. Jóvenes, pueden irse. JJ, ¿quiénes son los líderes que ahora están en jóvenes? Muestren la mano. Wow, gracias por todo lo que están haciendo. Gracias. Cada vez son más jóvenes, ¿no? Y cada vez más chiquitos, nuevos. Wow. Tony también. Pregunta. ¿A cuántos nos gustaría, me voy a incluir, conocer a la perfección la voluntad de Dios para nuestra vida? Cuidado con lo que está diciendo. Porque detrás de la pregunta siempre hay una trampa. Entonces, recordad que acabas de decir amén. ¿Ok? Ahora, esto me genera otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué quisiera saber todo? ¿Para tomar decisiones? ¿Solo para eso? ¿Qué pasaría si se te revela la voluntad de Dios para tu vida y justamente lo que Dios espera es lo opuesto a lo que vos querés? ¿Qué harías? ¿Serías obediente? ¿O seguirías insistiendo? ¿O seguirías orando para que se revele otra voluntad? Otra pregunta. ¿Cuántos viven en la angustia por no saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Muchos de acá, si dijiste amén, es porque todavía estás esperando que Dios revele su voluntad. ¿Será que puede haber alguien que no conozca su voluntad? ¿Será que tenemos un concepto erróneo de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Bueno, te recuerdo que estamos en esta serie llamada Reset. Y lo que intenta esta serie es formatear todo pensamiento o argumento que tenemos establecido, que a lo mejor está equivocado o a lo mejor no, pero la idea es que a la luz de la palabra puedas caminar con claridad y firme en este 2025. Por eso es reformatear todo. Tal vez está bien, tal vez no estaba bien. Por eso ya hablamos hace 2 domingos o 2 sábados de la confiabilidad de la Biblia. El pastor Alex predicó. La semana pasada hablamos del poder de la oración. Hoy la idea es hablar un poco de la voluntad de Dios. Y cómo conocer su voluntad. Y me sorprende porque los cristianos, los que seguimos a Jesús, los que creemos que hay una voluntad perfecta, hemos adoptado ciertas prácticas un tanto peligrosas para intentar confirmar que algo es parte de su voluntad. Por ejemplo, hay algunos que oran, ya hablamos del poder de la oración, pero oran porque necesitan y saben que se viene un cambio en sus vidas. Y como vieron justo un documental en televisión acerca de los lagartos en Florida, y Florida era una opción, toman ese documental como una revelación de Dios, que es la voluntad que se vayan a Florida. Otros, no, nadie de acá, ¿ok? Estoy hablando otros ejemplos, ¿ok? Una vez conocí a alguien que decía, Dios me está llamando a las misiones. Le digo, ¿a dónde? No, estoy orando para que se me revele su voluntad, ¿dónde tengo que ir? Resulta que estaba en la calle, en Argentina, y se para en un semáforo en rojo, y cuando mira el nombre de la calle era Avenida de los Incas, y dijo, Dios me quiere en Perú.
Ahora, no estoy diciendo que Dios no es creativo. Cuidado. Porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiere. Como quiere y revelarse como quiere. Pero depender de este tipo de experiencias exclusivamente para interpretarlas como que es dirección de Dios, puede llegar a ser peligroso. Porque uno puede llegar a manipular y ver lo que quiere ver y escuchar lo que quiere escuchar. Cuenta la historia de que había un pastor que siempre, no les pasó nunca, a mí no, decir, Dios háblame. Y la abría y quería que Dios se me revelara. Esta es la historia de un pastor que él entendía que Dios se revelaba cada día y él abría la Biblia y sacaba la Biblia por afuera de la ventana y el viento soplaba y cuando el viento se detenía, donde estaba Dios le hablaba. Entonces sacó la ventana, corrieron las hojas. Y se encontró con Mateo 27:5. Judas salió y se ahorcó. Dijo, no, un momento, acá hay un error. Y dijo, Señor, habla de nuevo. Entonces siguieron soplando el viento y por ahí calmó. Dijo, ok, Señor, ¿qué estás hablando? Y se encontró con Lucas 10:37. Ve y haz lo mismo. No. Y dijo, acá tiene que haber algo más. Entonces siguió corriendo el viento y dijo, bueno, finalmente. Y se encontró con Juan 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dios es Dios, pero cuidado. Él se manifiesta y Él se revela como quiere, pero cuidado con no manipular lo que queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar. De una manera básica, elemental, podríamos decir en primera instancia que la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Él. Pregunta, ¿ya estás arrepentido de tus pecados? Esa es la voluntad de Dios. Señor, yo quiero saber qué tengo que hacer. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Confías en Él a pesar de cualquier circunstancia? Bueno, si la respuesta es sí, ya estás caminando bajo su voluntad. Es que yo no sabía. No, ya sabes cuál es su voluntad y ahora, sabiendo su voluntad, te toca decidir si vas a cumplir y vas a caminar y ser obediente a su voluntad. Ahora, más allá del arrepentimiento y el confiar en Él, ¿necesitarías conocer algo más? ¿Necesitarías que Él revelase algo más? Porque, escúchame, déjame aclararte esto. La voluntad de Dios no es un laberinto donde hay que descubrir cuál es el camino correcto que me lleva a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Ni tampoco es un rompecabezas que hay que armar y descifrar para tener el cuadro grande, completo y tomar decisiones. La voluntad de Dios para nosotros es tan simple y es tan directa que en la palabra la podés leer cada día. Por ejemplo, en Tesalonicenses 4:3-5. ¿Sabías que la voluntad de Dios es que seamos santificados? Que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Esto es claro, esto es preciso. Dios quiere que seamos santos, que no seamos sexualmente inmorales, que no nos dejemos llevar por los malos deseos. Esa es su voluntad, es preciso. ¿Estás caminando bajo su voluntad? Señor, revélame tu voluntad. Ya fue revelada. ¿Estás caminando? Mira este otro verso. Estén siempre alegres, oren sin cesar,
Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pero pregunta, ¿sos un amargado? No orás. No me digas que no sos agradecido. Entonces no estás caminando bajo su voluntad. Y ya sabes cuál es su voluntad. ¿Qué necesitamos para caminar en lo que Él quiere que hagamos? Mira este último ejemplo. ¿Por qué está la voluntad de Dios? Que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Lo estás haciendo esto? ¿Estás practicando el bien y callás la voz de los demás? ¿Qué dicen los demás de tus acciones? De repente me encuentro que son cientos, me atrevo a decir la palabra miles, pero digámoslo en cientos de versículos que de una manera precisa nos recuerdan cuál es su voluntad. Pero entonces, ¿cómo puede ser que caminemos o que deseemos conocer su voluntad? ¿O cómo puede ser que caminemos en la vida con incertidumbre si ya está revelada su voluntad? ¿Cuántos quieren conocer su voluntad? Todos dijeron amén. Si ya la conocemos. ¿O será? Acá está la cuestión. ¿O será que nos preocupa más el querer saber las cosas que no son importantes en la vida y no priorizamos lo que la palabra nos revela como lo más importante en la vida? A ver, hagamos un test. ¿Está listo? Como descansé un par de semanas, vengo así medio violento. Vivo violento, pero hoy estoy más violento. Porque esto me pegó a mí. Porque yo siempre que voy predicando, y creo que a Alex le pasa lo mismo, la palabra primero me afecta a mí y se me va revelando a mí. Digo, hijo, estoy por las tortas. Entonces, esto me va afectando a mí. Un test. ¿Es más importante saber para alguien si se debe comenzar un proyecto personal o transformar la vida a través de la renovación de sus pensamientos? Romanos 12:2. ¿Qué es lo que vas a querer más rápido y están anhelando la respuesta? Si tenés que aceptar o no, o que se renueve tu mente. Ahí va otra. Es más importante saber si debo comenzar de una vez a servir en la iglesia. Estoy orando a ver si es su voluntad. O reconocerlo en todos mis caminos y confiar que Él va a enderezar mis veredas. Proverbios 3:5. ¿No será que en un mal entendimiento, sin mala intención, hemos limitado lo que es la voluntad de Dios a lo diario, a los pasos? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Soy plantador o no soy plantador? ¿Acepto o no acepto? ¿Renuncio o continúo? Estoy orando para que Dios revele su voluntad. ¿O será que debemos priorizar nuestra conducta delante del Señor para conocer su voluntad? Mira lo que, supongo que este problema estaba surgiendo en la iglesia en Colosenses. Eran charlas teológicas. ¿Qué será? Y de repente Pablo manda una carta y dice, déjenme explicarles esto acerca de la voluntad. Y le dice lo siguiente: que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud. Y todo lo que hagan,
de palabra, lo que digan, o de obra, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Escúchame bien. La voluntad de Dios es algo simple. No es algo que debe revelarse. La voluntad de Dios para nuestra vida ya fue revelada. Es algo que hay que poner en acción, porque cuando yo pongo en acción su voluntad, lo que Él espera, esa acción, esa conducta guía mis pasos. Entonces yo me quedé orando por mis pasos cuando Él prometió que los va a guiar y me olvidé de su voluntad. Y creí que una decisión era su voluntad y su voluntad es estar cerca de Él para que Él guíe mis pasos. Por eso nos quedamos en ¿lo hago o no lo hago? Y Dios dice, ya te voy a guiar. La voluntad es un poco más profunda que si lo hago o no lo hago. Es lo que Él espera que nosotros hagamos con Él. Y todo eso ya fue revelado. Por eso, ¿me siguen? Por eso quiero analizar estos 4 consejos que Pablo les dio a la iglesia de Colosas para que podamos descubrir cuál es la voluntad de Él para nosotros. Que en realidad son conductas que van a revelar mis pasos. El enfoque no son los pasos, son mis conductas, porque eso es lo que Él espera que yo me someta. Su voluntad tiene que ver con mis conductas. Él después guía, si yo someto mis conductas a su voluntad, guía mis pasos. Es una consecuencia. Ahí te va. Primer conducta. Debo vivir con la paz de Cristo. Palabra y frase que le hemos escuchado muchas veces. Y Pablo dice que gobierne en sus corazones, que gobierne, presta atención a esta palabra, gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Ahora, la palabra gobernar es la más importante en este verso. Y en este contexto, gobernar significa árbitro que toma decisiones. Esto para mí lo leí y dije, no puedo creerlo, nunca lo había visto de esta manera. El gobernar es la persona, el juez, el umpire que toma las decisiones. La paz, tu paz, la que tenés y la que yo tengo, no debería surgir cuando hay un conflicto. La paz que es Jesús es el que tiene el control de mi vida. Esa paz me debería llevar a tomar decisiones en medio de los conflictos. La paz no surge porque hay un problema. Como yo estoy cerca de Jesús, Jesús es paz en mí. Tiene que haber paz. Si Jesús está en mi vida, ¿podría no tener paz? Si Él es paz. Y déjame profundizar en este tema. Porque la paz de Dios tiene 2 aspectos. Puede ser una paz objetiva y puede ser una paz subjetiva. La objetiva surge a partir de una decisión. Quiero seguir a Cristo. La subjetiva es a partir de un sentimiento. Por ejemplo, si hay un conflicto entre 2 países y se firma un acuerdo de paz, por decreto, entre esos 2 países va a haber paz. Eso es lo objetivo. Pero te aseguro que los líderes de cada uno de los países, lo que menos van a sentir en sus corazones es paz. Se decretó la paz, aspecto objetivo, pero no hay paz, hay mucho enojo, aspecto subjetivo de la paz. Por eso cuando una persona decide seguir a Jesús, obtiene su paz, no porque estés bien, porque decidiste estar al lado del príncipe de paz. Como ahora le pertenezco, mis decisiones son dirigidas por Él,
porque Él es paz y vive en mí. Pero a la vez, la paz también es una sensación interior del alma. Así que al estar al lado de Jesús, no solo estoy en paz porque Él es el dueño de mi vida, sino que experimento su paz porque Él me prometió que me iba a dar su paz. Juan 14, la paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se la voy a dar a ustedes como la da el mundo, con decretos. No se angustien, no se acobarden. Esa paz es la interior, es la del corazón, es la que tenía Jesús. Escúchame bien, vos a conocer la historia de Jesús, los momentos críticos, lo agarran, lo golpean. ¿Alguna vez viste a Jesús preocupado? Él no tuvo ni ataques de ansiedad. ¿No revela la palabra que tuvo ataques de pánico? Porque Él es paz. Y no solamente Él es paz, sino que Él experimentaba la paz en su corazón. Por eso, para conocer la voluntad de Dios debo decidir mis acciones. Decido qué accionar gobernado por esa paz. No la paz que todo está bien, la paz de estar cerca de Jesús. Por eso cuando a veces haces algo y no sentís paz, puede ser Dios hablando. Ahora, algunos podrían abusarse de eso y podrían un poco manipular este principio y pensar, creo que si dejo a mi esposa voy a vivir en paz. Momento. Eso es manipulación y sacar de contexto la palabra. Porque paz no es ausencia de conflicto, sino resolución de conflicto. Entonces vos lo que querés no es tener paz, es huir de los problemas. Y eso no es paz. Y esto me lleva al segundo consejo de Pablo. Acuérdate, el primero, entender que decido guiado y gobernado por la paz, no porque me va bien, sino porque estoy al lado del príncipe de paz. Si yo decido y tomo decisiones lideradas en esa paz, voy a conocer la voluntad de Dios. Pero esto me guía al segundo consejo, que dice, debo vivir, y esto lo hemos visto tantas veces en la palabra de Dios. Déjame darte otro aspecto de esto que hemos visto muchas veces. Él dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyase y aconséjense unos a otros con sabiduría. Ahora, este consejo tiene muchísima influencia con el primer consejo. Si hay paz, es porque yo primeramente me meto en la palabra y habito en su palabra. Tengo paz en mi corazón porque su palabra habita en mí. ¿Te acordás que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz? ¿Querés saber cómo suena la voz de Jesús hoy? No hay otra manera. Jesús habla. El Espíritu Santo se manifiesta a través de su palabra. No esperes que su voz se manifieste de una manera audible. Puede ser, pero ya hay una manera mucho más simple y práctica que se revela a través de su palabra. Dios habla a través de la palabra y nosotros reconocemos su voz porque su palabra habita en mi corazón. Por eso la palabra clave en este verso es habitar, porque esto suena muy romántico y muchas veces está muy lejos de lo que en realidad vivimos. Porque una cosa es leer la palabra, otra cosa es habitar en la palabra. Mirá lo que quiere decir habitar. Establecerse y estar en casa. Déjame darte este ejemplo. Ir a un hotel es cómodo, está buenísimo. De repente vos vas a un hotel,
te metieron en ese hotel 5 estrellas y es espectacular. Pero llega un momento que querés estar en casa, porque por más que el hotel sea lujoso, es diferente estar en casa. El cristiano de hotel es el que escucha los únicos versos de la Biblia a través de un sermón o de una canción una vez por semana. Está bien, pero no es suficiente, porque eso no es establecerse en las Escrituras, es dar un paseo como si fueras un turista en las Escrituras. Que la palabra habite con toda su riqueza significa que sea en abundancia. Riqueza significa abundancia. Deberíamos estar tan llenos de las Escrituras que cuando la gente me choque, cuando la gente se choca con nosotros, lo que se derrama de nuestra boca no es queja, sino palabra, porque su palabra derrama mi vida. Por eso si la vida te golpea, de tu boca saldrá de lo que está lleno. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. No le demos más vuelta. No sigas justificándote. Para conocer la voluntad de Dios hay que estar lleno abundantemente de su palabra, de tal manera que si te cortan o te lastimas, sangres versículos. Salga la palabra. No maldiciones, no cuestionamientos. Pero pastor, ¿cómo puedo saber si la palabra mora en mí? Yo la leo, yo hago devocionales, ahora estamos con los devocionales, haciendo Juan. Pero una cosa es hacer un devocional, otra cosa es que la palabra more y habite y se establezca en mí. Sigo sin conocer la voluntad. Es que en realidad la voluntad es que la palabra habite en tu vida. Porque si habita en tu vida, Él va a guiar tus pasos. Nosotros nos enfocamos en los pasos y nos olvidamos de lo esencial. Que su palabra habite en mí. Por eso estamos como estamos. ¿Cómo sé si la palabra mora en mí? Primero, hay que prestarle atención. Mateo 13:9. El que tenga oídos, que oiga. Así que tengo que leer, tengo que prestar atención, y lo que presto atención lo pongo en práctica, porque es la única manera que lo que escucho y lo que presto atención more en mí. No cumplo, lo hago mío, lo encarno en mí. En segundo lugar, hay que usarla correctamente. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Lo que habita en mí lo sé usar bien porque lo conozco. La palabra es un arma, es tu arma. ¿De qué sirve ante un conflicto que no tenga balas? ¿Qué sale de tu boca cuando un conflicto choca tu vida? En tercer lugar, para saber si la palabra muere en mí, hay que guardarla en el corazón. Salmo 119, en mi corazón atesoro tus dichos. Uy, esto está fuerte, para no pecar contra ti, porque lo que está en mí está guardado, está atesorado. No solamente para ahora responderle a alguien, sino para reconfortarme a mí mismo en tiempos difíciles y para resistir el pecado. Así que si querés conocer la voluntad de Dios, hay que vivir con la paz de Cristo y hay que vivir sumergido, metido en la palabra de Dios de tal manera que su palabra habite en mí. Después, si sos fiel en esto, Él va a guiar tus pasos y te los va a revelar. El tercer consejo que da Pablo, ya voy a terminar, me estoy pasando, Alex. Interesante, él dice que hay que vivir en adoración. Y esto, miren lo que se revela acá. Dice, canten salmos, himnos
y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Cuando hay paz en el corazón y la palabra de Dios habita en mí, mi agradecimiento a Dios por lo que Él es se refleja en mi alabanza. ¿Querés saber cuán agradecido sos? Grabate adorando al Señor. Eso es lo que sale de tu corazón. ¿Qué sale de tus labios? Lo que está dentro tuyo. Es que, pastor, no me gusta cantar. No me gusta expresarme. Está perfecto. Pero no pierdas la conciencia de lo que sale es un reflejo de lo que tenés adentro. No tiene que ver con carácter, tiene que ver con lo que rebosa en tu corazón. Si hay palabra, va a salir palabra. Chocás, es como cuando si yo estoy con esto y no va a salir leche de acá, no va a derramarse café, va a salir agua, porque lo que hay adentro es agua. Ahora, interesante que el verso habla de 3 categorías de expresiones musicales. Esto me llamó la atención. Habla de salmos, himnos y canciones espirituales, y las 3, que son 3 formas diferentes, con gratitud de corazón. Los salmos eran canciones, ustedes saben que se encontró un himnario de la iglesia de Antioquía, entre el 80 y 120 después de Cristo. Un himnario donde se encontraron 3 tipos de canciones. Uno eran salmos, quiere decir que la iglesia primitiva cantaba salmos. Agarraba un salmo, le ponía la música y lo entonaban. Otros eran himnos. Los himnos eran canciones que no estaban en los salmos, pero en la palabra aparecían como himnos. De Ana, de Zacarías, el Magnificat, eran himnos que aparecían. Por ejemplo, te lo voy a leer rápido. En Colosenses 1, del 15 al 20, este es un himno que se cantaba en Antioquía. No era un salmo, es un himno. Y decía, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principales, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser todo el primero, porque Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¡Qué himno! Salmos, himnos, y después agrega cantos espirituales. El canto espiritual, en ese contexto, eran canciones de testimonio. Eran canciones donde no se hablaba de algo puntual en la palabra, sino algo que la palabra había afectado en la persona. Quiere decir que entre con el salmo, con los himnos y con los cantos espirituales, hay un común denominador entre esos 3 tipos de canto. Por eso abre el abanico. Cualquiera de los 3 estaban saturadas de las Escrituras. Escúchame bien. No cantamos porque nos gusta cantar, sino que cantamos para reforzar la palabra a través de canciones. Por eso hay que ser tan celoso de lo que cantamos. No es cantar melodías, es reforzar su palabra y su verdad. Y en este verso hay una palabra clave, como lo hubo en los demás. Gratitud. ¿Sabe lo que quiere decir gratitud en este contexto? Que hay que cantar con todo el corazón. Y no solamente porque cantamos, lo que cantamos es su palabra, porque si no, que expresamos nuestro agradecimiento, y soy expresivo con mi adoración, porque es otra forma de conocer su voluntad. Termino con esto. Nos da un cuarto consejo. Debo vivir haciendo todo lo que hago en su nombre. Pensá todo lo que haces, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en casa, todo lo que haces. Todo lo que hago, lo hago en su nombre. Mira lo que dice el versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. ¿Será que todo lo que estás haciendo honra al Señor? Nos hemos enfocado, Padre, ¿acepto o no acepto el trabajo? Y me he olvidado cuál es su voluntad. Todo lo que hagan, hagan en el nombre del Señor. Yo quiero saber el paso y ya Dios prometió, Él guía nuestros pasos, pero hay una perfecta voluntad. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. ¿Cuál es tu enfoque? En los tiempos bíblicos los nombres eran importantísimos. Por lo general, cuando los padres ponían un nombre a sus hijos, lo hacían en función de algo. O que había sucedido, el caso de Abraham y Sara con Isaac, que significa risa porque ella se rió cuando vino el ángel. Después lean la historia. Entonces, esto fue un acontecimiento que dijo, pongámosle el nombre por lo que pasó. O el nombre se ponía por algo que iba a suceder. Es el caso del ángel que llega a José y María y le dice, vas a poner por nombre a Jesús porque Él va a salvar el pueblo del pecado. Cuando la gente sabe con tu nombre que somos cristianos, ¿qué representa ese nombre? Porque vos así te presentás delante de ellos. Porque lo que le estás diciendo a ellos al decir que sos cristiano es que tu vida se identifica con Cristo. Así que a través de tu nombre y de lo que haces, están viendo a Cristo. Otra forma de descubrir su voluntad es hacer lo que haces sin esperar que nadie te vea o te felicite, porque no haces nada para alguien, haces todo para el Señor. Honrar al Señor es comportarte como Él lo haría, es representarlo bien frente a los que no lo conocen. Por eso, Dios está más interesado en guiarnos que nosotros querer ser guiados por Dios. Por eso Él dijo, esta es mi voluntad. Decidan con la paz de Cristo. Esta es mi voluntad. Sean agradecidos a través de la adoración. Esta es mi voluntad. Sumérjanse y que la palabra habite en ustedes. Y yo voy a guiar sus pasos. El enfoque no es lo que vas a hacer mañana. Dios te va a revelar. Sino vivir con una conducta acorde a lo que Dios espera. Porque esa es su perfecta voluntad. Cerra tus ojitos. Esta serie Reset, de una manera intencional, la estamos haciendo al principio de año porque numéricamente el principio genera dirección. Y qué bueno que estemos hablando de principios y verdades para volver a recordarlas, para que tomes decisiones, porque nos espera un gran año. No porque todo te salga bien, sino porque podemos tomar la decisión de caminar bajo su voluntad. Su voluntad. Ser santos, caminar en pureza, sumergirnos en su palabra, decidir con la paz de Cristo, vivir en adoración de una manera agradecida con Él. Y sabiendo cuál es su voluntad perfecta, tener la confianza de que Él va a guiar cada paso. ¿Qué decisión tenés que tomar? No se trata si dejo o no dejo, salgo o no salgo, renuncio, sigo, me mudo o no me mudo, la escuela, los nenes, homeschool, esos son pasos que Él va a guiar. La voluntad es mucho más profunda. Toda fue revelada. Y hoy tenés que decidir en enero del 2025. Sumergirte, obedecerla y caminar con la conducta que Él espere que camine.
Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.